saludo con mucho gusto. Yo soy Ethel Soriano. Gracias por acompañarme aquí en Bien y Saludable. Hoy vamos a hablar de un tema que es la violencia obstétrica, que es una de estas prácticas menos conocidas de la violencia de género, que es la violencia perfecta porque es silenciosa, aceptada e incluso justificada, no solo por la sociedad y los médicos, sino también por las mujeres. Es un tipo de agresión invisible y es común que una mujer, aunque la haya vivido, no sepa que este término existe. Se define esta violencia como violencia física y también psicológica, en la que se insulta, maltrata, agrede, engaña y también se infantiliza. En algunas ocasiones también se mutila y hiere a las mujeres durante el embarazo, parto y posparto. Hoy vamos a hablar de este libro que se llama Violencia Obstétrica y me da muchísimo gusto darle la bienvenida a Berenice Reyes Beltrán, educadora perinatal, doula y consultora de porteo, que ahora nos explicas de qué se trata, y también a Nadia Choreno, abogada y feminista. ¿Cómo estás? Este libro de Editorial Aguilar, donde habla de nuestro cuerpo, nuestro embarazo, nuestra maternidad, que es una guía para recobrar tu poder y recibir a tu bebé en paz, y no hay que quedarnos calladas. ¿Cómo están las dos? Muy Hola, bien, ¿qué muchas tal? gracias. Pues Gracias, muy bien. bienvenida con este libro y esta terminología que es bastante dura. El término es duro. ¿Qué te parece si empezamos contigo, querida Berenice Reyes Beltrán, de que a qué se refieren? ¿Por qué violencia obstétrica y por qué a veces ni siquiera la vemos? La vivimos, pero ni siquiera la percibimos. Claro, mira, la violencia obstétrica se refiere al término, al todo lo que vivimos las mujeres en el periodo que llamamos perinatal, que es antes, durante y después del parto. Todas estamos muy acostumbradas a recibir ciertos comentarios de los médicos, ciertos comentarios de todo el personal de salud que está en un hospital, incluso hasta familiares, ¿no? Está bien normalizado que te digan, vente gordita, vente mamacita, que te Mm. hablen así, que te hagan procedimientos sin tu consentimiento o que ¿Cómo no te qué? expliquen cosas que van a pasar. Por eso se llama obstétrica porque es durante ese periodo y es muy Pero aceptada ¿cómo qué porque procedimiento cuando sin mi tú consentimiento, Berenice? por ejemplo, uno de los más comunes que en educación perinatal llamamos cascada de intervenciones. Cuando tú llegas a un hospital embarazada, creyendo que estás ya de parto y a lo mejor todavía no empieza tu parto, te dicen, tú quédate, te vamos a poner un suero, ¿no? Y el suero, para empezar, ya es una intervención que no es A necesaria. ver, yo te Luego, a quiero través decir del aquí y voy suero, a, voy a dar mi opinión muy personal, ¿ok? ¿sí? Yo llevo toda mi vida trabajando en hospitales y a veces, si no tomamos en cuenta lo que está sucediendo y no atendemos a la paciente, pues podría ser un problema. Podría ser que si estés en un trabajo de parto. En muchas ocasiones entiendo que no. Pero si yo no te atiendo Sí, después, entonces está es que no me atendieron y entonces no me toman en cuenta. O sea, creo que también hay que analizar bien qué es lo que se está buscando hablando de esta violencia obstétrica, porque no es me pusieron un suero, pues sí, si quieres que te atienda, pues necesito o ponerte oxitocina o hidratarte bien o lo que sea, y eso yo no lo veo como una violencia, lo veo como una atención médica. Y yo, estando en el mundo de la salud, tampoco podemos exagerar en que si me ponen un suero, pues me están agrediendo. ¿Sí me explico? Entonces, no vayas no, a un claro, el hospital y suero. atiéndete en tu casa. No, por supuesto. El suero es el inicio de esto que que te decía que se llama cascada de intervenciones. Pero bueno, podemos ir a violencias como ya muy clásicas y muy directas, que es, por ejemplo, una maniobra en la que te aprietan la panza con el fin de empujar al bebé, que está prohibidísima por la Organización Mundial de la Salud, sin embargo, se sigue llevando a cabo, ¿no? O la episiotomía. El asunto de todo esto es que no se le informe a la mujer qué va a pasar y pase, ¿no? También que hay hospitales que son hospitales escuela y entonces hay 10 residentes haciéndole tacto a una mujer sin su consentimiento, ¿no? Que además, pues ya hay evidencia científica de que no es indispensable que haya tantos tactos ni tan seguidos. Y en cualquier caso, repito, es preguntarle a la mujer. Muchas veces cuando una mujer entra al hospital,
es como que desaparece, porque los procesos se llevan a cabo para seguir, pues justamente lo que los hospitales tienen como, pues como dictado que tienen que hacer y ya no se toma en cuenta mucho la mamá. Yo estoy de acuerdo en eso del consentimiento informado, que si está tal vez en algún hospital escuela, que hay muchos, porque también se deben de educar los doctores, sí pedirle su autorización y pedirle si está de acuerdo, que tal vez pasen los estudiantes o que tal vez van a estar frente, obviamente cuidando siempre su intimidad, pero de alguna forma con la autorización de esta paciente, sí poder hablar de lo que tal vez van a estar enseñando en ese tema. Yo quiero, es que a mí sí me preocupa un poco que luego exageremos. Y también te puedo decir, en cualquier cirugía, pues llegué y me dolió la panza y me pusieron un suero porque no saben ni qué tengo, me van a revisar, no puedo decir es que me agredieron con un suero o me hicieron un ultrasonido y me apretaron mucho. Nada más quiero que quede como claro el que no es un tema de exageración, de me vieron feo, me No. dijeron mamacita. Si yo me llevo bien con mi doctor, me va a decir, vente gordita, o cualquier cosa, obviamente tiene que haber alguna cosa de reciprocidad. Eso lo entiendo Sí, perfecto claro, y es es que parte de lo que te estas quiero son preguntar, violencias, Nadia. claro. Hay un límite entre lo que es amable, lo que es el cariño, lo que es pues la relación habitual que podemos tener tal vez con nuestro ginecólogo, a que yo me ofenda porque me dice, ay, ve nada más esa panza, por favor, bájale a los tacos porque solo puedes subir tantos kilos para estar bien tú y tu bebé, que eso a mí me sucedió y yo a mi doctor lo amo y me llevo con él. Bueno, obviamente ya mis hijas, ya la más pequeña tiene 20 años, pero esta relación, ¿cuándo se vuelve una agresión y cuándo es algo de amistad y de cariño? Vamos a una pausa y regresamos con estas respuestas, no se vaya. Estoy platicando con Berenice Reyes Beltrán y Nadia Choreno acerca de la violencia obstétrica. Platicando, yo preguntaba que si o sea, no podemos como exagerar, pero tampoco minimizar. Y aquí yo te preguntaba, querida Nadia, una cosa es tal vez con alguien conocido que yo le doy la autorización de que nos hable, o yo también, ¿no? Porque muchas veces nosotros damos pie a esta confianza. A alguien que en la vida me ha visto, que ahorita platicando con la producción, me dicen que sí, por ejemplo, en los servicios de salud públicos, ahí se recibe mucho tipo de violencia obstétrica, y lo voy a decir así tan feo como me lo expresaron. Que, por ejemplo, están las enfermeras, están las señoras que van a sus revisiones ginecológicas, a sus revisiones, que eso es súper, súper importante. Enfermeras que no conocen a las personas que están en las parturientas o las personas que están embarazadas y les dicen, ay, ¿cómo les gusta a estas señoras que vengan a que les voy a decir lo feo, a que les metan el dedo, estén toqueteando? Eso está feo, eso se me hace completamente una violencia y una falta de respeto. O a otra parte de esta producción, que cuando parió, le dijeron, pues la mujer estaba gritando de dolor por las contracciones, sin conocer a la persona, sin tener una relación amistosa, ni mucho menos. Les dice, ay, así no estabas gritando, ¿por qué no gritas así cuando estabas teniendo relaciones, pero en una forma más despectiva y grosera? Eso se me hace una violencia obstétrica. No tanto si me ponen un suero o no, y perdón que te lo diga, Berenice, pero hay que saber poner límites en cuanto a que sí y que no. Eso se me hace grosero, eso se me hace una falta de respeto y eso se me hace que debería ser penado, el que no tengan el respeto con estas mujeres que van a recibir una atención médica, que ni siquiera las conocen o que ni siquiera les preguntan, con lo que dijiste bien, Berenice, que no tienen un consentimiento de que si pueden o no ser pues, casos de enseñanza, ¿no? Como por ejemplo un tacto con 10 estudiantes. ¿Qué Así opinas, es. querida Nadia? Sí, hola, buenas tardes. Primero que nada, gracias, Ethel, por el espacio Con para todo poder gusto. platicar de este tema. Pues efectivamente, como tú, justo lo que acaba de suscitarse ahorita entre nosotros, es muy difícil poder diferenciar
la violencia obstétrica, ¿no? Porque efectivamente al estar normalizada y al poder identificar cuándo estamos o no ante este supuesto. En el libro ponemos un concepto de lo que es la violencia obstétrica, pero en términos generales, pues es la violencia que se ejerce en contra de las mujeres, sea esta física o psicológica, y utilizamos también muchos ejemplos o directrices para poder más bien a través de casos y a través de cuestiones en concreto, poder plasmar o poder informar hacia las mujeres cuando estamos ante una conducta de violencia obstétrica y que tengan la posibilidad de poder identificarla, ¿no? A lo que se refería Berenice hace un momento, creo que son dos cosas muy importantes, ¿no? Sí. La violencia en contra de las mujeres en razón de género se traduce en la violación de los derechos de las mujeres, entre esos el derecho a decidir y a ser informada. De acuerdo. A decidir, bueno, pues decidir cómo quiero llevar mi parto, ¿no? Y actualmente existen muchas formas de poder parir y hay una ola muy importante que incluso es recomendada por la Organización de la Salud respecto a tener un parto humanizado. ¿Qué significa un parto humanizado? Bueno, pues que la mujer esté en el centro de la toma de las decisiones y cuando no exista una razón clínica o un fundamento clínico que pueda evidenciar que es necesaria una intervención médica al momento de parir, bueno, pues que simplemente las mujeres como sujetos de derecho podamos hacer la toma de decisiones respecto a si queremos entrar a un hospital en silla de ruedas o caminando, ¿no? Hay un protocolo que utilizan los varios hospitales y en México son la mayoría de ellos, en el que aún sin haber una justificación, digamos, de poder usar ciertos métodos, pues los utilizan por protocolo, ¿no? Es a lo que se refería Berenice. ¿Cómo cuál? Que es a no ponernos, por ejemplo, esto de que tú llegas, tú puedes entrar al hospital caminando porque parir no es una enfermedad, ¿no? Claro. Es simplemente cualquier mujer, incluso hay mujeres que al momento de tener un parto vaginal, pues a las horas pueden levantarse sin ningún problema e irse a su casa, ¿no? Mujeres que tienen a sus hijos en casa. Entonces, muchos hospitales al tener un protocolo no te permiten decidir, sino te obligan a entrar en una silla de ruedas, te obligan a que te canalicen con un suero, te obligan a tomar una anestesia cuando tú no quieres tener una anestesia. Estoy de acuerdo. Aquí una pregunta, Nadia. Hay ciertos protocolos que también se maneja como seguridad del paciente. Ya está en ti decir, yo firmo, porque hay, por ejemplo, protocolo para evitar caídas, ¿no? Que si te suben o no los barandales, algo tan simple como eso. Pero son con los protocolos para las certificaciones de hospitales que deben de regir algunos hospitales que están tal vez en la Joint Commission, ¿no? Es un ejemplo en el Consejo de Certificación. Pero si tú decides no y yo me hago responsable de que soy capaz de entrar caminando a un hospital y que pues, si te caes, o sea, yo creo que hay ciertas cosas que podrían flexibilizarse si te permiten tomar a ti la decisión, ¿cierto? Así Eso es. Me parece genial. Y también pues, estoy 100% de acuerdo también en el parto humanizado. A mí se me hace grotesco, y lo tengo que decir así, que doctores, porque se van a ir de vacaciones, te quieran obligar a una fecha para hacerte una cesárea cuando tú quieres un parto natural o quieres que la naturaleza siga su curso y que sea en el momento que sea. También sucede. Es que ese es el punto que a mí me preocupa. ¿Dónde no podemos exagerar y dónde sí debemos de tomar en consideración, buscar una ayuda legal como contigo, querida Nadia, pero decir, a ver, pregúntenme si quiero o no tener un parto psicoprofiláctico, ¿no? Sin ningún tipo de anestesia. Eso yo creo que en todos los hospitales tienes ese derecho. No sé, insisto, no lo sé, lo desconozco, si en los hospitales públicos te obligan a tal vez tener una anestesia, un suero, no lo sé. Y eso es algo que me gustaría que tú me respondas, querida Nadia. ¿Te obligan así? Pues mira, en los hospitales públicos, además de tener un protocolo en el que pues más bien, más que obligarte a entrar en una silla de ruedas, pues el problema de los hospitales públicos es que ni siquiera te dan el derecho de acceso a ese servicio de salud, ¿no? Dentro del concepto, por ejemplo, que hay de violencia política, de violencia obstétrica,
es primero, pues estas conductas que causan una afectación psicológica y física a las mujeres, ¿no? Entonces podemos ir desde una simple negación del servicio, ¿no? Hasta una lesión grave que pueda poner en peligro la vida de la madre y del bebé. Estoy de acuerdo. Entonces, vamos en graduaciones sobre la violencia obstétrica, pero lo más importante y la razón por la que nos motivó crear este libro es porque el concepto no lo conocemos. De hecho, el concepto es novedoso. Tiene poco que se creó como tal porque antes se englobaba la violencia obstétrica dentro de la violencia de género, ¿no? Sí. Y muchas veces ni siquiera se reconocía como una violencia de género, ¿no? Que es como la violencia que se ejerce en contra de nosotras las mujeres por el simple hecho de serlo, ¿no? Estoy de acuerdo. Entonces, me tengo que ir, querida Nadia. Me voy rapidísimo una pausa porque entra la guillotina, pero aquí ya me queda muy claro cuál es la gran diferencia entre recibir violencia obstétrica o simplemente una mala atención. Vamos a una pausa y regresamos con más aquí en Bien y Saludable. No se vaya. Bien y Saludable con Ethel Soriano. Platicando con Berenice Reyes Beltrán y Nadia Choreño acerca de este libro de Editorial Aguilar, Violencia Obstétrica, que a mí me parece muy interesante cuando se plantea estas faltas de respeto y como lo que comentábamos, Berenice y Nadia, de que alguien que ni te conoce que te dice, pero no grita, o sea, estás gritando ahorita por dolor, pero no gritabas cuando estabas en la cama, ¿no? Eso se me hace absolutamente una falta de respeto y se me hace violencia. También cuando no te preguntan, y lo decías bien, Berenice, que entran en los hospitales, y es que sí lo tengo que decir que es mucho más en un hospital público y es de verdad una pena, porque no sabemos ni siquiera decir, oye, no quiero mi intimidad, no quiero ser la muestra aquí de que todo el mundo me haga tacto, retacto, vaginal, ¿no? ¿Qué otros ejemplos para que la gente pueda entender y también que busquen este libro? Y muy interesante en relación también a toda la comunidad médica que sepa lo que las mujeres pensamos sobre la violencia obstétrica. Berenice. Pues mira, el libro incluye historias de mamás que nos confiaron sus historias de parto. Sí. Y hay unos que de verdad incluso cuesta trabajo leerlos, ¿no? O sea, Dame un ejemplo. A dos de ellas los médicos las dejaron en el quirófano, por ejemplo. ¿Cómo? Una de ellas el médico llegó borracho y como el bebé no nacía, le dijo, bueno, pues ahí te esperas, y él se salió a fumar un cigarro. No, bueno. O sea, estamos hablando de un nivel de violencia seria. No, ese sí está ese para demandarlo. Se murió. Sí. Claro, esa bebé murió. Hay otra chica que fue dejada en el quirófano, su bebé estuvo bien, ella bien, pero la dejaron casi 30 minutos sujeta de brazos, desnuda, sin atención, sola en el quirófano, ya sin bebé, sin nada. O sea, la dejaron ahí sin darle ningún aviso, absolutamente nada. Sin cubrirla, sin decirle qué pasa, qué esperan, qué nada, ¿no? La falta de información. Claro. Y en ese momento las mujeres estamos en una etapa muy, muy vulnerable. Sí. Y no solo las mujeres, los bebés. Los bebés también tienen derecho de no ser separados de sus mamás, porque la primera hora de posparto es indispensable para la supervivencia del bebé. Entonces estamos hablando de un momento muy crítico en el que debiera ser cuidado, súper respetado, y yo diría es más venerado, porque creo que es un momento mágico cuando alguien llega al mundo. Dime una cosa, y te lo tengo que preguntar así tal cual, Berenice. ¿Estos dos casos que nos estás comentando fueron en hospitales públicos o privados? Uno y uno. Uno y uno. Eso se me hace, bueno, eso debería ser penado. Y por tal vez un asesinato imprudencial, por ejemplo, lo del bebé. No sé, ¿qué opinas? Sí, pues de hecho incluimos una parte en la que le decimos a las mujeres, además de reconocer la violencia, cómo y dónde denunciar. Okay. Porque ellas deben saber que eso no debió pasar, deben saber que hay alguien que las puede atender y que pueden actuar de manera legal. Sí. Aquí viene historia de Mercedes, ¿qué onda con lo de las cesáreas que comentábamos? De que hay médicos que como se tienen que ir de vacaciones no quieren dejar a nadie o no quieren perder ese paciente y mejor prefieren hacer una cesárea cuando no está indicada, ¿no?
todo lo que el acompañamiento en el parto, cómo no ser víctima de violencia obstétrica, es parte de los capítulos que vamos a encontrar en este libro. Y aquí no estás sola. ¿Qué hacer si fuiste víctima de violencia? ¿Me pueden decir dónde podemos encontrar este libro, Violencia Obstétrica, para que la gente pueda, quienes hemos tenido bebés, saber si sufrimos o no violencia obstétrica y qué derechos tenemos? Sí, Etel, mira, el libro ya está distribuido en las principales librerías de México, Gandhi, Sótano, pero también se puede adquirir en línea en Amazon, y también existe la versión digital, ¿no? Para las personas que gustan más de ahora de leer en el formato digital. Y yo quería aprovechar estos últimos minutos que quedan nada más para resaltar algunas cosas, como bien ya mencionabas ahorita, los temas que abordamos en el libro. Pero el objetivo principal que tenemos con el libro es primero informar a las mujeres, ¿no? Por otro lado, conceptualizar de una manera práctica, es decir, a través de casos de varias mujeres. Perdóname, Nadia, es que nos corta la guillotina y de verdad a mí sí me importa que la gente sepa que este libro, Violencia Obstétrica, lo puede conseguir en cualquier librería, Editorial Aguilar, y les agradezco mucho y tenemos pendiente seguir con este tema.